esposa de su jefe podría llevarlo al puesto grande que con razón, con base en sus sueños, ya se había anticipado. Es verdad que nunca había soñado obtenerlo de esa manera, pero es que tampoco había soñado con ser vendido como un esclavo por sus propios hermanos, lo que le esperaba que algún día se inclinaran ante él. Pues esa oportunidad no la había buscado. Aquí podía haber una gran posibilidad para el cumplimiento de sus sueños posiblemente. Ahora la pregunta de José era si debía continuar esperando pacientemente, pasivamente que Dios obrara, o entonces tenía que hacer todo lo que estuviera de su parte para salir adelante. Pues la esposa de su amo había abierto delante de él un curso de acción. Muy bien, podría ser esa manera de salir de su condición de esclavo posiblemente. No se enloqueció. No se entregó a la lujuria. Resistió. Trató de razonar. Estuvo allí hablando con ella a ver por qué le estaba sucediendo esto. No era el motivo para acceder, no podía. Su conciencia estaba obrando. El Espíritu Santo de Dios estaba allí con José. Y aquí estaba la oportunidad inesperada. La posibilidad de un gran avance en el cumplimiento de esos sueños. Si se diera ahora, podría obtener una influencia que más tarde le iba a hacer posiblemente dar unos mejores resultados y lo iba a poner posiblemente en una posición donde podría avanzar hacia la meta que Dios quería que alcanzara. Y es que los hombres y mujeres siempre han tratado de razonar así. Y es posible que José también tratara de hacerlo de esa manera. Al hombre, siempre lo traiciona su verdadera naturaleza. Y cuando se sigue esa tendencia, escuche bien, esa palabra tendencia conduce a la ruina. Si usted tiene una tendencia, usted puede tener una tendencia hacia arriba o puede tener una tendencia hacia abajo. Ahora, explico la tendencia. Usted está subiendo, pero entonces en algún momento cae. Ahora, ahí es que va la tendencia, porque entonces usted reconoce, pide perdón, dice: Señor, aquí está mi corazón, humilde, humillado, perdóname. El Señor te perdona, te restaura. Entonces usted comienza a seguir haciendo una tendencia hacia el bien, seguir escalando hacia arriba. Ahora, la tendencia puede tornarse al revés. Si en vez de esa tendencia a subir, entonces comienza a bajar. ¿Por qué? Porque cayó y en vez de reconocerlo y seguir hacia arriba, entonces sigue hacia abajo en vez de la tendencia a seguir hacia arriba. Nosotros debemos buscar seguir una tendencia hacia el bien por medio de lo que nos enseña Dios a través de su palabra, esa moral. Así que si usted es joven, es niño, es adulto, ninguno estamos exentos de que pueda suceder esta parte de tentación. Así que vamos también a utilizar esta historia para nuestro propio beneficio. Ciertamente él podía haber tenido una mayor influencia en esa casa y hasta posiblemente haber tenido éxito en sucederlo en el control. Pero no hubiera durado mucho tiempo y nunca hubiera llegado a ser lo que Dios tenía en mente para él, ser el primer ministro de Egipto. Nunca lo hubiera logrado. Lo que Dios había planificado para él no lo hubiese logrado.
la salvación, las bendiciones de su propio pueblo. Las tentaciones comunes de los jóvenes en los tiempos de José son las mismas de los jóvenes de hoy en día y posiblemente hasta de los adultos. Ahora, el problema ese de pureza que enfrentó José es el mismo que el que tú enfrentas ahora. Los que conocen los tiempos en que estamos viviendo, principalmente de los que están al tanto de estas condiciones que existen en las escuelas, los colegios, inclusive puedo nombrar los hogares, algunos lugares de trabajo. Sabes muy bien que los muchachos de hoy día enfrentan un problema de pureza de mayores proporciones. Y es un problema para el cual puede no haber otra solución que la que Dios habilitó a José para encontrar. Dios mismo es la solución. Él es la solución basada en las declaraciones que Dios ha hecho en las Sagradas Escrituras. Y la ilustra en la historia de José. Podemos ir a Salmo capítulo 119, el verso 9. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Y la respuesta seguidita allí dice, viviendo conforme a tu palabra. Ese es el camino. Ese es el camino hacia la pureza. ¿Cómo vivir una vida limpia? Bueno, primero debes guardar, debes prestar atención. Hay muchas cosas en la vida que requieren atención. Atento ahí, joven. No se mueva de ese asiento, no se mueva de donde está viendo o escuchando, porque aquí hay consejos que le van a servir en su vida. Nada requiere mayor atención que el asunto de una vida limpia. Tenemos que tener cuidado de nuestros propios juicios, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones o nuestros impulsos. Y este verso también enseña que hay una única manera de prestar atención y es guardando su palabra. Esto solamente puede significar que en la palabra de Dios hay una enseñanza muy positiva, muy definida sobre el significado de lo que es precisamente una vida limpia y sobre cómo se la puede vivir. Primera de Juan capítulo 2. Versos 14 al 17. Dice así. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y ha vencido al maligno. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esta instrucción se dirige a los adultos y a los jóvenes que son fuertes, puros, porque han guardado la palabra de Dios. Y esa palabra mora en ellos. Sin embargo, también deben ser amonestados. También debemos prestar atención. Delante hay un gran contraste entre el amor de Dios y el amor del mundo. Entre hacer la voluntad de Dios y seguir los deseos del mundo. Y gracias a que el amor de Dios fue primero en el corazón de José, y porque puso la voluntad de Dios ante todo en su vida, ganó la victoria. Ganó la victoria sobre la impureza. El apóstol Juan se refiere a tres cosas como la suma total de las cosas.
que están en el mundo. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, y esas son las tres formas en las que el pecado humano encuentra expresión. Los tres grandes pecados de todas las personas sobre la tierra y de todo corazón humano: la lujuria, la codicia, el orgullo. Y de esos deseos humanos se proyectan unas tres áreas principales: el deseo de gozar cosas, el deseo de consentir cosas, de conseguir cosas, el deseo de hacer esas cosas, el deseo de disfrutar cosas. Eso tiene que ver con los apetitos de nuestro cuerpo, con las cosas que se pueden gozar a través de nuestros sentidos. El deseo de conseguir cosas tiene que ver con el mundo fuera de nosotros, con las cosas que podemos poseer. El deseo de hacer cosas tiene que ver con todo lo que podamos lograr para afectar el mundo fuera de nosotros. Así que quieren pasar un buen rato, gozar de los placeres de la vida, quieren hacer dinero y tienen la ambición de hacer lo máximo en sus vidas. Todo esto es completamente correcto, totalmente natural y es normal. Pero cuando el deseo de gozar de las cosas se manifiesta en el uso de los apetitos corporales de forma contraria a la voluntad de Dios, entonces eso se convierte en lujuria de la carne. Cuando el deseo de poseer cosas, de usar dinero, se gratifican en forma contraria a la ley de Dios, entonces eso se convierte en el deseo de los ojos o codicia. Cuando el mayor deseo del hombre, lo que se llama ambición, el deseo de lograr algo, de hacer lo máximo, hacer lo más que pueda con sus habilidades y capacidades. Si eso lleva una vida que no hace de Dios su centro, entonces estamos dándole el nombre de orgullo y vanagloria de la vida. Es la persecución de cosas que glorifican el yo, en lugar de que esas cosas glorifiquen a Dios. A veces queremos ponerle 5 patas al gato, cuando sabemos que solamente tiene 4. Hay 5 evangelios. ¿Qué usted dijo que hay cuántos? 5 evangelios. Explíqueme eso, porque eso yo no la sabía. Hay 5 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y San yo. Sí, porque hoy día inventamos el propio. José encontró el camino a la victoria. José encontró la vía o la ruta hacia la victoria. No estaba en sí mismo, no. Es necesario mirar más allá de sí mismo. Hay que mirar a Dios. El hecho de que el yo nunca puede conquistar el yo. El camino que encontró José solo es el mejor camino. No solamente es un mejor camino que podemos nosotros acceder y ya. No. Ese es el único camino. Dios es el único camino. Porque estás destinado al fracaso, déjame decirte, si tomas cualquier otro camino. Eso va a conducir a la perdición. Vamos a Génesis capítulo 39. Génesis capítulo 39, el verso 9. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra Dios? Ese fue el camino de José. Al dejar de mirarse a sí mismo para mirar a Dios, él obtuvo la victoria, porque hay que mirar al Señor. Este camino es el que te va a llevar a la victoria también. Pero no debemos olvidar que depender enteramente de Dios es
lo más importante para que se ganen nuestras batallas. No significa que estemos revelados de la responsabilidad de resistir la tentación. Hay que resistir, hay que aguantar, hay que tolerar. El mandato de las Escrituras de someternos a Dios está seguidito allí. Está seguido inmediatamente por el mandato de resistir al diablo. José no lo hizo sin esfuerzo. Al resistir día tras día, fue fortalecido. Como siempre, somos fortalecidos cuando resistimos por el poder directo de Dios. Al igual que el caso de José, eso es simplemente el seguro camino a la victoria. Nosotros tenemos esa historia que nos ilustra. Santiago capítulo 4, vamos a Santiago capítulo 4, versos 6 al 7. Santiago 4, 6 al 7. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia, por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Santiago empieza a dar órdenes a cada miembro de la iglesia que está propenso al peligro de convertirse en amigo del mundo. Hará bien en prestar atención antes de que Dios pueda impartir su gracia, como lo dice el verso 6. El humilde debe estar dispuesto a someter su voluntad al plan divino. El amor de Dios por sus hijos siempre se renueva, siempre se magnifica en ellos la gracia para que puedan resistir las tentaciones del mundo. Los que sinceramente piden gracia en oración, continuamente van a crecer en su carácter cristiano. La primera característica que tiene un cristiano para tener unción, fíjese, es humildad, incluyendo a los pastores. Dios pide una lealtad indivisa, pero también proporciona al hombre suficiente poder para que pueda obedecer. Dios participa activamente en esa lucha que tenemos nosotros. Él está luchando contra las fuerzas del pecado. Me acuerda Pablo, él comprobó que la gracia de Dios siempre era suficiente para hacer frente a las pruebas de la vida. Así que tengo una completa confianza en que todo lo que Dios ha dispuesto es para el bien del humilde. Gloria a Dios. Alabo el nombre de Dios. Pero debido a ese peligro del orgullo, a ese peligro del egoísmo, los cristianos debemos responder rápidamente a las órdenes de Dios. Esa es la actitud correcta. ¿Cómo resistir la tentación? Primera de Corintios capítulo 10, en el verso 13, nos dice allí Primera de Corintios 10, 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Así que Él promete que ninguna tentación será superior al poder que nos da para poder resistir. ¿Qué es resistir? Oponerte. De manera que, como dice Efesios en el capítulo 4, el verso 27, ni des lugar al diablo. No le des lugar a él. Lamentablemente, hoy día hay gente jugando con el diablo y adoran, pero también hasta quizás hay alguien que además
de que está jugando con el diablo va mucho más allá y pone un poquito más seria la cosa. Y comienza quizás a hacer prácticas espiritistas. Hoy día hay mucha gente y dice que en el final del tiempo eso se va a intensificar. Mi amigo y hermano querido, hay un refrán muy conocido de donde vengo, quizás usted también lo haya escuchado, lo haya utilizado. El que juega con fuego se quema. Así que enfréntalo como en batalla, porque las tentaciones interiores u exteriores son una guerra. Es que estamos en una guerra entre el bien y el mal todo el tiempo, todos los días. Y esa guerra es real, es intensa, pero Dios ha prometido la victoria.